Gracias, Señor. Aleluya. Puedes tomar asiento. Yo soy fanática del mensaje de la cruz. Ustedes me perdonan, ¿verdad? Pero a veces quizás te puedes sentar por ahí y escuchar atrás una vocecita. Amén, gloria a Dios. Sí, qué lindo. Esa soy yo. Esa soy yo. Y la realidad es que soy fanática de su gracia. Me rompe, me derrite saber que Él no tenía que hacerlo, pero lo hizo. Y bueno, hoy estamos en la cuarta parte de la serie de mensajes titulada Dios es. Y Dios es un amor en el cual ciertamente podemos confiar. Y hemos estado afirmando que tendremos un año bueno y hermoso porque tenemos un Dios bueno. Y hemos estado aprendiendo que para poder tener un año bueno y hermoso, tenemos que entrenar el alma. Y una de las narrativas más importantes que necesitamos cambiar de nuestra mente es la imagen y la perspectiva que tenemos de Dios. Porque la imagen y la perspectiva que tengamos de Dios afectará nuestras relaciones. Afectará cómo nos relacionamos con nuestros cónyuges, cómo hacemos nuestra paternidad, cómo nos relacionamos con nuestros hijos, cómo nos relacionamos con nuestros amigos en el trabajo, con nuestros hermanos de la fe. Así que nuestra perspectiva y nuestra imagen de Dios afectará todas nuestras relaciones, no solamente nuestra relación con Dios. Y la semana pasada aprendimos con Pastor Gino que Dios es generoso y que su amor por nosotros no depende de nuestro desempeño ni de nuestras buenas intenciones. Reflexionamos cómo muchas veces caemos en la falsa narrativa de que tenemos que ganarnos el favor de Dios, cuando la realidad es que su gracia y su amor son incondicionales. Descubrimos que Él nos amó primero y que lo más que Dios desea como Padre es que nosotros podamos amarlo, que podamos conocerlo y que podamos vivir confiados en lo que Él dijo que nosotros somos. Y es muy probable que en algún momento dado de esta serie tú te hayas dicho, yo no voy a volver a esa relación de temor con Dios donde vivía en la ansiedad de tener que esforzarme mucho para agradarlo. Pero la realidad es que el tema de la gracia nos reta a todos porque no estamos acostumbrados a ver a Dios de esa manera. Y nos damos cuenta que las narrativas que nos enseñaron desde pequeños, que escuchamos, que quizás vimos por el trato que nuestros padres nos daban incorrecto y transferimos esa imagen a Dios, esas narrativas y esas creencias calan mucho más profundo de lo que pensamos. Y es entonces cuando fracasamos, pensamos incorrectamente que merecemos menos amor de Dios. Entonces continuamos y volvemos a tratar de esforzarnos para volver a agradar a Dios con mucho esfuerzo y volvemos eventualmente al evangelio de las buenas intenciones. Y es por eso que es bien importante saber que hasta que no logres ver el amor de Dios correctamente, sentirás que tienes que hacer algo para merecerlo. Y este es el momento donde nos podemos encontrar con los dos dioses que tenemos en nuestra mente. Nosotros tenemos un Dios falso en nuestra mente y tenemos el Dios verdadero en nuestra mente. El Dios falso es aquel que vemos a través de nuestra vergüenza, que a pesar de que confiamos en Jesús, lo pensamos y lo vemos como un Dios lejano, como un Dios distante, como un Dios que se decepciona de nosotros cada vez que fallamos, cada vez que hacemos algo mal, y como un Dios al que quizás le tenemos que tener mucho miedo. Y el verdadero Dios es aquel en que porque confiamos en Jesús, sabemos que está cerca, que no está lejos, que nos mira con agrado y que no tenemos que tenerle miedo. Está cerca. Ese es el Dios verdadero. Y si ya tú tomaste la decisión de creer y confiar en Jesús como tu único Señor y Salvador, que esto lo que significa es aceptar que Jesús murió y resucitó para reconciliarnos con Dios, perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. Eso es lo que significa. Y entendiste que esa confianza no se basa en tus obras o en tus méritos, sino en una fe genuina de quién es Jesús, de que lo que Jesús dijo que es, y que de que su sacrificio es suficiente para tu salvación. Si tú estás ahí, eso significa que ya no puedes estar más cerca de lo que estás. Significa que Dios vive en ti, que tú vives en Él y que qué más cercanía pudiéramos tener. El Dios del universo decidió vivir tan cerca
como dentro de nosotros. Mira lo que dice Gálatas 2:20, Pablo diciendo: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. En aquel momento Pablo se estaba encontrando con unos judíos de la antigua, cuando ya Jesús había muerto y resucitado, que ellos seguían insistiendo en que tenían que seguir cumpliendo las leyes y las normas para poder acercarse a Dios. Cuando Jesús vino y resucitó, Él abolió eso y dijo: yo escribiré la ley en sus corazones. Entonces Pablo dijo: es que yo no puedo desechar la gracia. ¿Y qué es desechar la gracia? Desechar la gracia es insistir en que yo tengo que hacer algo para merecer su amor y su perdón. Y entonces Pablo decía claramente: yo no voy a desechar la gracia, porque entonces hubiera sido en vano el sacrificio de Jesús. Significaría que mis buenas obras, mi buena conducta son suficientes para yo ser perdonado, para yo ser amado, para yo ser salvado. Y entonces estuviera diciendo que Jesús se sacrificó en vano. Y la realidad es que su sacrificio no tiene nada que ver con lo vano. Tiene todo que ver con que nosotros no teníamos el poder y no tenemos el poder de ser buenos y no nos podemos salvar a nosotros mismos. Pablo dice: Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, significa que Él conoce todas nuestras debilidades. Que Él conoce esos pensamientos que a veces no queremos, que a veces hasta queremos esconderle a Dios. A veces oramos y no le decimos lo peor de nosotros porque pensamos que se lo estamos escondiendo a Dios. Pero Cristo vive en ti si tú eres hijo o si tú eres hija. Y ¿sabes qué? No se avergüenza de ti. Cuando fracasas, no se avergüenza de ti. Al contrario, decide amarte aún en tus pensamientos más oscuros. Decide amarte profundamente. Significa que entonces no hay razón para tenerle miedo. Yo sé que esto posiblemente es un poquito increíble. Es difícil de creer, como dicen por ahí, too good to be true. Pero no tendríamos un Dios tan grandioso si no tuviera ideas tan grandiosas. Qué gran idea de amarnos a pesar de. Qué gran idea de estar cerca de nosotros a pesar de nuestra imperfección. Y yo creo que es un buen momento de hacer unas preguntas que nos podrían ayudar a identificar a con cuál Dios nos estamos relacionando más. ¿Con el Dios falso o con el Dios verdadero? Vamos a leerla. Mido cuán cerca Dios está de mí, según lo poco o lo mucho que estoy fallando, o según la confianza que tengo en que de la misma forma que Dios ama a Jesús, me ama a mí. Segunda pregunta: cuando hablo con Dios, ¿paso más tiempo repasando mis faltas, lo imperfecto que soy, lo malo que he sido, o disfrutando de su presencia? Me atraen las predicaciones fuertes que me asustan diciéndome que si sigo fallando me voy a perder, o los que me animan a que confíen en la nueva identidad que llevo dentro de mí. Y por último, me atraen los mensajes que me dicen que no he hecho lo suficiente, o aquellos que me recuerdan quién soy en Jesús. Qué buenas preguntas para meditar hoy y ver a dónde me estoy inclinando, si al Dios falso o al Dios verdadero. Porque la realidad es que el mayor deseo de Dios para nosotros como padres es que nosotros tengamos la imagen correcta de Él en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Mira, cuando llega la Navidad a casa, a mis 3 niños les encanta ver las películas de Santa Claus. A mí no me gustan. Pero hay una particularmente que creo que tiene 3 sagas, no estoy segura, 2 o 3, que presenta un Santa Claus bien particular. A lo mejor ustedes ya saben de cuál estoy hablando. Este Santa Claus es medio rockero. Tiene barba, pero la tiene cool. Se viste como de Santa Claus, pero es una vestimenta relevante. Y es rockero. Cada vez que tiene la oportunidad de montar su banda, de momento monta la banda. Y lo particular de este Santa Claus es que cada vez que llega la Navidad para repartir regalos y llega a esos lugares donde hay una imagen de él incorrecta, por ejemplo, este Santa que se está bebiendo una soda y tiene la panza hasta acá, o este otro Santa que está en la esquina así pidiendo dinero con una campanita así todo triste y demacrado. En la película a ese Santa Claus le da grima.
Y mira y se queda y se rasca la cabeza. ¿Pero por qué me hacen así si yo no soy así? Y se queda un rato peleando con las imágenes que ve. Y en esa película hay dos protagonistas niños, que uno de ellos había dejado de creer en la Navidad. Pero lo interesante es que cuando él conoce al Santa Claus verdadero, decide volver a creer en la Navidad. Y eso es lo que pasa con nosotros, sus hijos. Cuando nosotros comenzamos a conocer y a ver la imagen verdadera de Dios, se nos devuelve la esperanza, se nos devuelve el entusiasmo, se nos devuelve el gozo, se nos devuelve una razón real para seguir el evangelio que Él nos regaló. Y ese es su deseo. Yo te pregunto hoy, ¿tú sientes la necesidad de tener que arreglar tu relación con Jesús? Si hoy tú a lo mejor viniste y dices, yo no tengo una relación con Jesús, yo no conozco a Jesús, yo te tengo una buena noticia. Jesús arregló nuestra relación con Dios de una vez y por todas. En su muerte y en su resurrección nos dio la oportunidad de tener una relación íntima y estrecha con Él. Y esto se llama justificación. Y justificación significa que estamos bien con Dios. En la cruz Él arregló esa relación y nos justificó y ahora nos mira a través de Jesús. Mira lo que dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Muchas veces dentro de la misma iglesia, cuando ya somos hijos, cuando ya estamos caminando en esa gracia, quizás algunos de ustedes sienten la necesidad de tener que cambiar para que Él permanezca amándote, para que Él te ame. De tener que arreglar una relación que ya Él arregló por ti. Pero otros ya creen que la esencia de quienes son ahora mismo ya ha cambiado completamente. Yo he contado esta experiencia en otras ocasiones y en PDP también, cuando tengo la parte de esa clase. Es una experiencia que me emociona mucho porque es cuando yo conocí a Jesús, cuando yo tuve el encuentro con Jesús a mis 14 años. Fue en un verano del 1997, a 3 meses de cumplir 15 años. Mis padres me llevaban a la iglesia y yo estaba esa noche en esa iglesia escuchando al pastor hacer una invitación a conocer a Jesús como su único Salvador, a recibirlo en su vida. Y yo recuerdo que ese momento particular de mi adolescencia, yo estaba buscándole sentido y propósito a mi vida. No se lo encontraba por ningún lado. Yo quería ser alguien, yo quería sentir valor. Yo no sentía que tenía valor. Yo vivía desanimada, yo vivía triste. Yo creo que yo tenía una depresión escondida. Siempre he sido una persona reflexiva, que le busca el sentido a la vida, así que no se lo encontraba por ningún lado. Traté de jugar deportes, voleibol, baloncesto y por ahí me iba y quería inclusive que mi apariencia fuera diferente porque algo yo necesitaba que pasara en mi vida. Así que yo tenía una fe genuina esa noche en que Jesús podía hacer algo conmigo y yo quiero agradecerle hoy a esos pastores de jóvenes que teníamos en aquel momento dado, Pastor Willy Torres, Pastor Joel Torres también y la esposa Leila. Eran líderes de jóvenes que me enseñaron un Jesús, el mismo Jesús que predicaban, el mismo Jesús que caminaba con ellos en su vida cotidiana. Y vivían con una pasión, y vivían con una entrega, y esa gente se bebía las lágrimas cuando cantaban en el devocional y se acercaban a nosotros en una genuinidad con deseo de que conociéramos a Jesús. Y yo decía, yo necesito eso. No creo que sea muy real para mí por donde yo estoy ahora mismo. No tenía ningún tipo de esperanza. Pero yo necesito que esa pasión que ellos dicen, esa pasión que ellos expresan con su vida, que pase en mí. Habían jóvenes que levantaban sus manos, que adoraban, que su vida había sido cambiada. Yo recuerdo que yo los miraba y decía, qué charros se ven levantando las manos. Y había una que decía, amén, como yo ahora que lo hago. Y yo la miraba así. Pero no se ve lo ridículo, no se escucha que así yo vivía, una vida sin sentido y sin razón y no sabía de qué se trataba Jesús, pero esa noche tenía una necesidad genuina de que algo pasara, así que yo voy. Y para mi sorpresa,
al otro día yo me encuentro que no era la misma. Me encuentro con la promesa de Ezequiel 36:26, que en aquel momento dado no la conocía, pero hoy yo puedo saber que eso fue lo que sucedió en mi corazón. Mira lo que dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. ¿Qué cambió? Cambió mi corazón. Cambió la inclinación de mi corazón. Me acuerdo que para ese tiempo tenía un tryout de baloncesto para una escuela que me iban a mover nueva. Y ese era mi enfoque, esa era mi visión. De la nada ya yo no quería saber de ese baloncesto. Me acuerdo que las prácticas de voleibol eran los tiempos de servicio de oración de mi iglesia. A mí no me importó decir, yo voy a comenzar a ir al servicio de oración. No estoy diciendo que los deportes sean pecados. Lo que quiero mostrarte es cómo de repente Dios cambia tu corazón y lo comienza a inclinar hacia su voluntad para tu vida particularmente. Me topé con la sorpresa de que mi corazón había cambiado. Ya yo no quería las mismas cosas. Quizás podía seguir viniendo los pensamientos de tristeza, pero ahora había una esperanza que antes no estaba. Ahora yo tenía una nueva identidad y es así que ocurre. Tenemos ahora la confianza de que vamos a madurar y a desarrollarnos en aquello en lo cual Dios nos ha convertido. Desde ese encuentro de casi que tenía 15 años hasta el día de hoy, hay momentos en los cuales yo he creído fielmente que yo he cambiado y que soy nueva criatura. Que Jesús vive dentro de mí, que tengo una nueva identidad, que estoy madurando a su ritmo y a su manera y a su forma, y que puedo confiar y recibir amor. Pero la mayoría de las ocasiones, desde ese momento hasta este día, la mayoría de las ocasiones yo te puedo decir que a veces he creído que he cambiado por la fe, pero realmente no he cambiado nada. También he creído que Dios se decepciona de mí muchas veces. También he creído que no está tan unido como dice que está unido a mí. Y que no puedo confiar en Dios y en muchas personas tampoco. Pero al final de ese pensamiento incorrecto debe prevalecer en nosotros, porque yo sé que a ti también te ha pasado. Debe permanecer en nosotros ese pensamiento de que nuestra meta es madurar. Dejar que nuestra nueva realidad informe nuestra mente, nuestros hábitos y nuestras relaciones. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. Aquí nosotros no predicamos que después de conocer a Cristo tenemos que cambiar, sino que al recibir a Jesús ya fuiste cambiado. Se te dio una nueva identidad. Tienes una nueva identidad que si te acercas a Él a través de su palabra, a través de la oración, de ir viendo más vas a comenzar a ir viendo menos de ti y mucho más de Él. Cuando Él me cambió a esa pronta edad de los 14 años, yo aproveché ese impulso. Tenía una necesidad de conocerlo. Yo me acuerdo que en mi casa comenzaron a decirme la monja, porque yo me encerraba en el cuarto, no tenía internet, no tenía teléfono, no tenía nada, solamente la Biblia. Y yo tenía una necesidad, así que yo cerraba la puerta y yo tuve sesiones largas donde yo comencé a leer Proverbios y después me iba para los Evangelios. Y yo aproveché ese impulso. Quizás ese impulso que tú tienes que aprovechar, porque a lo mejor ya tú recibiste a Jesús en tu corazón y tienes una nueva identidad, pero no sabes qué hacer con él. A lo mejor lo que necesitas es unirte a ese grupo de mujeres que estudian la palabra. Por ejemplo, Pastora Clarissa tiene un grupo de mujeres que estudian libros que la acercan más a Dios. Quizás si eres hombre, acercarte a Pastor Joel, que tiene un grupo de hombres que se titula Héroes.
Es aprovechar ese impulso. Es como esa amiga que de repente llega y tú estás tirada en la cama o tirado en la cama. Ese amigo que llega y con todas las luces apagadas y viene y te abre las ventanas. ¡Fua! Y la luz empieza a abrir y te empuja y te mete a bañar y te saca y te dice, vámonos para la playa, olvídate de eso, sacúdete. Tú estás aprovechando un impulso que no viene de ti. ¿A cuántos les ha pasado eso? Que alguien los saca de la cama, que alguien los impulsa y le dice, tú, levántate de ahí. Y cuando vienes a ver, le agradeces porque por ti no hubiera sido. Es aprovechar esa nueva identidad que Dios puso en ti. Porque ahora nosotros vivimos con esa confianza de que no depende de nosotros el hacer las cosas bien, sino de la nueva identidad que está en ti. Cuánto lo sigues, cuánto lo persigues, cuánto lo crees, cuánto lo dejas hacer en ti. Y sabes que la dificultad más grande que podemos enfrentar para aceptar que ya nosotros fuimos cambiados es la vergüenza que arrastramos. Es bien difícil creer que hemos sido cambiados cuando fallamos. Es bien difícil creer que hemos sido cambiados, que tenemos una nueva identidad cuando caemos. Cuando de repente llega el final del día y te encuentras tratando de hablar con Dios, pero no puedes porque lo que vienen son los recuerdos de lo malo que fuiste, de lo imperfecto que fuiste, y la vergüenza está ahí susurrándote al oído y diciéndote, dijiste que no ibas a pensar más así, mira cómo están esos pensamientos, esa es la vergüenza. Dijiste que no ibas a reaccionar más así, pero mira cómo reaccionaste. Dijiste que no ibas a caer más en esa emoción, pero mira cómo caíste en esa emoción. La vergüenza que arrastramos nos impide y nos susurra y nos dice que somos definidos por lo que nos han hecho y por lo que nos hicieron. Algunos de ustedes, algunas de ustedes quizás puedan decir, es que a mí me tocaron sin permiso cuando yo era pequeña, cuando yo era adulta. Es que a mí trastocaron mi dignidad y la vergüenza te dice, no puedes creer en que realmente Jesús te ha cambiado porque te define lo que te hicieron o te define lo que estás haciendo. Y de repente viene el Dios falso, se levanta otra vez dentro de ti y comienzas a verlo en esa imagen, quizás sentado en el trono con la piernita cruzadita y mirándote, lo volviste a hacer. Yo perdoné tus pecados, pero no te creas que no llevo un registro de lo que estás y lo que hiciste hoy. Mira, a ver, inténtalo mañana a ver si puedes. El Dios falso volvió a levantarse en nuestra mente y en nuestro corazón a causa de la vergüenza. Y yo sé que todos hemos pasado por eso, pero debemos recordar que tenemos una meta y nuestra meta es madurar. Vamos a recordar el triángulo de la transformación que Pastor Gino nos enseñó en el primer mensaje. ¿Recuerdan los que estaban aquí? El primer paso, cambia tu mente, cambiando esas narrativas incorrectas. Segundo paso, cambia tus hábitos. Deja que la nueva identidad informe tus hábitos, informe tus pensamientos. Tercer paso, cambia tu comunidad. Tenemos que trabajar con nuestro contexto social que también nos alimenta. Pero número 4 es el centro de todo, lo más importante, la base. ¿Qué dice? Haz todo bajo la dirección del Espíritu Santo. Y esta es la manera en la que nosotros fuimos creados. Dios nos creó bajo un sistema de transformación, bajo una dependencia, bajo una guianza del Espíritu Santo, que es Jesús en nosotros. Que es la nueva identidad en nosotros, que nos dirige y nos redirige continuamente a hacer su voluntad. Ser padre, ¿cuántos son padres aquí? Nos ayuda a entender un poco mejor esta imagen que Dios quiere que tengamos nosotros como papás. Escuchaba mucho testimonio de amigos míos que no eran papás y me dicen, Chely, ahora es que yo estoy entendiendo el amor del Padre. Y tú sabes qué, te quiero contar los otros días, bueno, hace un tiempito, nuestro hijo mayor de 8 años dormía en nuestro cuarto. Escuchamos, gracias. Yo no estoy diciendo que lo que voy a contar ahora, yo no estoy diciendo que es la forma correcta de criar. No, hasta aquí esto no es bíblico. Esto es Chely y Gino form, right? Ok. Pues hasta los otros días él estaba durmiendo en nuestro cuarto y la camita estaba que no suspiraba, no daba un suspiro más. Pequeña para que cupiera y todo. Así que fuimos a ver cama. Y él se enamoró de una cama litera. La misma, no cabe en nuestro cuarto. Así que llegó la oportunidad. Y le decimos, Adrián, si tú te comprometes con nosotros a dormir toda esta semana, 6 noches corridas en tu cuarto con la cama que ella tiene, esa litera es tuya.
Claro que sí, vamos a hacerlo, yo lo voy a hacer. Perfecto. Llegamos ese día a casa y tan pronto llegó, me dice, mamá, ayúdame. Cambiamos la cama, cambiamos el matre y ahí Gino oró con él de noche, los nenes ya estaban durmiendo. Empezamos a escucharlo, a leer libros en voz alta, bien alto. Cerró los libros y empezó a orar bien alto. Señor, ayúdame. Quiero dormir solo. Sí me escucha, está por ahí, ay Señor. Al ratito regresó llorando al cuarto. Yo quiero la litera, pero no puedo dormir solo. No te preocupes. ¿Qué hicimos papá y mamá? Lo abrazamos y le dijimos, nosotros no te estamos presionando para salir del cuarto y nosotros sabemos que cuando tú estés preparado, tú lo vas a lograr. Pero tenía una cara de fracaso, una cara de decepción, una cara de frustración. Pero así, de esa misma forma que nosotros lo recibimos para atrás y entendimos que en su momento Él lo iba a lograr. Dios nos conoce como sus hijos y Él está ahí para amarnos. ¿Sabes qué? Al otro día llegó de la escuela y tan pronto llegó de la escuela, Él mismo movió la cama, así. Puso en el cuarto. Hoy voy a dormir aquí. Durmió los 6 días corridos en su cuarto. ¡Somos libres! Eso ministró nuestros corazones en gran manera y confirma este mensaje y esta enseñanza que le estamos trayendo a ustedes como iglesia. Porque mira qué hermosa manera de nosotros trabajar con Él de la misma manera que trabaja Dios con nosotros, respetando nuestros ritmos, respetando nuestros procesos, sabiendo que lo vamos a lograr en su tiempo y en su momento. No desmayes. En esa lucha, en esa batalla que tienes contigo mismo, contigo misma, permanece en esa identidad, aprovecha ese impulso, acércate, cree más en Él, confía, lee su palabra, acércate a las personas que te pueden ayudar, porque esa identidad nueva va a dar fruto por sí solo, no vas a tener que esforzarlo. Y cada día vas a ver menos de ti y más de Él. Adrián experimentó una seguridad y una valentía que nosotros nunca habíamos visto en él. Después de ese proceso tan hermoso, porque cuando nosotros dependemos de la nueva criatura en la cual nos hemos convertido a través de la obra realizada por Jesús en la cruz, comenzamos a experimentar una vida más saludable, más libre de pecado y con más libertad para amar, porque alguien confía en ti, en esa nueva identidad que tienes dentro. Qué hermoso. Qué perfecta relación de padre. En el peor momento que Adrián se sentía frustrado y que fracasó, no lo dejamos de amar. No lo miramos con decepción. Y le dijimos que no importaba el tiempo que se tomara, sabíamos que él lo iba a lograr. ¿Sabes que cuando el hijo pródigo le dice a su padre la parábola del hijo pródigo, que yo pienso que debe de llamarse la parábola del padre amoroso, en vez de la parábola del hijo pródigo? Le dice a su papá, quiero que me des la herencia, no puedo esperar a que te mueras, me voy de tu casa. Cuenta la parábola que en un momento dado vino una hambruna en el lugar donde él estaba y en el mismo momento que llegó la hambruna se le acabó todo el dinero que su padre le había dado. Y se recordó que aún los jornaleros que trabajaban en la casa de su padre comían y de sobra había comida en su casa. Y dijo, todo lo que yo tenía en la casa de mi papá. Volveré a la casa de mi padre y le voy a decir que me acepte como uno de sus jornaleros. Así que regresa y el papá lo recibió desde él. Lo vio de lejos, lo identificó, ese es mi hijo. Salió corriendo a recibirlo. Mandó a buscar el mejor vestido, las sandalias, el anillo. Mandó a matar el cordero, el becerro más gordo. Hizo una fiesta. Pero lo que más me llama la atención de esta historia es que aún en el peor momento del hijo pródigo ya no era quien él había sido. Él siempre fue hijo. Y tu identidad aún en el peor momento te va a recordar que hay un padre que te ama y que puedes regresar a sus brazos y a su casa, donde quiera y desde donde quiera que tú te encuentres. Porque aún en el peor de tus días ya tú no eres quien tú eras. Ahora eres hijo, ahora eres hija. Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.
Mira, la palabra griega que se traduce como transformados en este versículo viene de la palabra griega metanoia, que se llama metamorfosis, que carga la idea de madurar en aquello por lo cual fuimos diseñados, para lo cual fuimos diseñados para ser. Si tú le llevas una oruga a un biólogo y le dices que analice su ADN, él te va a decir, para ustedes esa oruga, eso parece un gusano, pero esto es completa y absolutamente una mariposa. Porque Dios decidió integrar la identidad completa de una mariposa en un gusano. En una criatura que no se parece en nada a una mariposa. Pero como la oruga en esencia es mariposa, eventualmente va a exhibir sus alas, sus atributos y la conducta de una mariposa. Tú tienes el ADN de Jesús. Tú tienes el ADN de Jesús. No, pero es que yo no parezco hijo de Dios. Pero si tú lo aceptaste y confiaste y entendiste que no es por tus obras, sino por la de Él, tú tienes su ADN. Y necesitamos mirar esa identidad y no la nuestra. Porque la nuestra ciertamente va a fallar. Pero en Él tenemos la confianza de que vamos a llegar a ser lo que Él dice que nosotros somos. Quiero contarte una historia y con esto termino. Hace unos días, una semana, un día normal de nosotros, pero ese día fue bastante cargado para mí, para Gino. Reuniones, Zoom, trabajando con diferentes tipos de personalidades, trabajando con nosotros también, trabajando con el mensaje. Llega a las 3 de la tarde el momento de buscar a nuestros 3 piojitos chiquititos. Ese es el segundo reto del día. Nosotros sabemos lo que esto conlleva. Nosotros sabemos lo que conlleva recibir a 3 chicos que todavía no saben regular sus emociones. Y nosotros 2 adultos hay unas emociones que tampoco sabemos regular muy bien. Así que constantemente estamos trabajando para tratar de hacerlo bien. Pero ese día, a Gino y a mí se nos ocurre la fabulosa idea de tratar de vivir a nuestra manera. Así que llegamos y nos fuimos al cuarto a ver una película para nosotros. Para descansar, tú sabes, bajar. Pero ahí estaban ellos brincando en la cama, brincando encima de nosotros y llamando nuestra atención y peleando entre ellos. Nos miramos y dijimos, continuamos con la programación regular. Así que nos paramos, me fui a la cocina, comencé a preparar lo que tenía que preparar. Gino lo saca afuera, que eso es otro reto. Bájate de ahí, no te metas ahí, vente para acá, ¿qué haces ahí? No te ensucies. Son diferentes retos en la misma casa. Llega la noche y salí a hacer una pequeña comprita que nos hacía falta. Cuando llego, pongo en el counter la compra, entre ellos había un pote de aceite de aguacate. Y ahí lo puse y de momento Joy me pide ayuda, como siempre. Son bien needy, los niños son needy, necesitan atención, ayuda en todo. Y me doblo para ayudarla, pero yo no me doy cuenta que la botella de aceite se está cayendo. Entonces escucho un ¡ay, ay, 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 ay! Era Gino. Y yo pensaba que era otro de los nenes. Se rompe, se cae al piso, se rompe, queda completamente rota. Y ahí está Gino preguntándose que por qué yo no entendí el ay, 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 y por qué yo le estoy diciendo, pero ¿por qué no dijiste Shelly el aceite? Entonces yo me daba tiempo de cogerlo. Y la tensión aumentó, imagínate, desde todo un día cansado, sin poder hacer lo que quizás queríamos y tensiones en todo el ambiente. Me llevo a los nenes para cuidarlos de los pequeños vidrios. Y él comienza a limpiar. Cae la noche, los nenes se acuestan a dormir y nosotros hemos tenido la costumbre de algunas noches en la semana orar juntos. Así que ahí estábamos, en la sala, agarrándonos las manos, nos miramos. Ya a estas alturas no nos dejamos llevar por las tensiones que pasan con los nenes, no tiene nada que ver con nosotros. Y la costumbre es preguntarnos nuestras peticiones. Así que había una que era igual. Que Dios nos ayude con los nenes. Los dos teníamos la misma petición. Es más, no oremos por nada más esta noche. Solo esa. Y la cosa es que llevamos casi 2 meses con los nenes con toses que no se le quitan. No podemos dormir bien. Así que estábamos frustrados, nos sentíamos fracasados, nos sentíamos mal porque en nosotros hay una carga. Porque somos pastores. Hay una carga de que necesitamos vivir lo que predicamos.
Con nuestros esposos, con nuestros hijos, en la iglesia. Necesitamos trabajar con lo que predicamos. Así que hay una carga, hay un fracaso, hay un sentimiento de decepción por nosotros mismos. No lo estamos haciendo bien. ¿Qué está pasando? Así que mientras él está orando por eso, en mi mente no sale la imagen del pote de aceite roto del piso. Aceite de aguacate. Y entonces era tan insistente el pensamiento. ¿A cuánto les ha pasado? Por insistente, no se podía salir de mi mente que yo tuve que decir, Dios mío, tú me quieres decir algo. Porque no me puedo enfocar en lo que él está orando. Hay algo que tú me quieres decir, y en efecto había algo que él me quería decir. Tan pronto se lo pregunté, vino una claridad a mi corazón increíble. Y me dijo, yo sé que así como tú ves ese desastre en el piso, muchos días ustedes ven un caos en su casa y en su familia. Así como está todo esa imagen que no se te sale de la mente, ves un caos, ves un desastre. Pero tengo que decirte que ese aceite soy yo. Que a pesar de su caos, de su fracaso, de que a veces sienten que no están dando el grado, yo decidí derramarme sobre sus hijos, sobre su matrimonio, sobre su iglesia, sobre todo lo que ustedes hacen. Yo tengo que decirte que recordé esta serie de mensajes y sentí que Dios me dijo, necesito que también vivas eso. Que yo decido amarlos a ustedes en medio de su caos y que los sigo mirando con agrado. Y que yo no estoy exigiendo que ustedes sean perfectos, sino que reciban el amor que yo les estoy dando donde están, porque yo decidí derramarme sobre ustedes. Ponte de pie, iglesia. Qué hermosa esperanza. Qué alegría llegó a mi corazón. Tuve que detener allí, no. Tengo que decirte lo que Dios me está diciendo. Empezamos a llorar. Empezamos a agradecer. Vino paz a nuestro corazón. Porque sabemos que estamos siendo madurados y estamos siendo desarrollados en Él. Te tengo que decir, por favor, si algo te llevas de esta enseñanza de hoy, es que continúes viendo una imagen de Dios que te sigue llamando a su cercanía, que se sigue llamando a su corazón, que no quiere que te gusten más los mensajes que te dicen tienes que hacer más, que Él quiere que te gusten más los mensajes que te motivan a confiar en Él, en esa identidad que tienes dentro de ti. Porque eso es lo que te va a motivar a amarlo, a acercarte. Qué Dios tan grande que te ama como tú eres, pero que también te da una identidad para que crezcas y llegues al potencial que Él te creó que tú fueras. Te ama donde estás y te llevará a un mejor lugar. Quiero que lo creas y queremos que lo confíes. Señor, gracias porque tú estás aquí. Porque hoy tú nos llamas a ser hijos. Y si hay alguien que no te conoce, que no tiene una relación contigo, hoy tú lo estás invitando a correr a ti. Y tú, como ese padre de aquel hijo pródigo, correrás y lo abrazarás. Y lo recibirás en tus brazos. Y lo perdonarás. Y le darás una vestimenta nueva. Pondrás un anillo. Harás un pacto con él. Un pacto de amor. Un pacto de no abandonarlo y dejarlo en los peores momentos de su vida. Un compromiso de que los vas a llevar a puerto seguro al final de nuestros días. Se abre este momento especial. Si tú necesitas correr a recibir a Jesús, puedes pasar. Señor, gracias porque tú estás aquí. Tú recibes a tus hijos desde donde están, o si quieren pasar. Hoy te pido transformación, hoy te pido liberación, hoy te pido sanidad, hoy te pido restauración familiar, hoy te pido, Señor, unidad a ti, fe, esperanza en los corazones de cada uno de los que están aquí, Señor. Porque estábamos rotos, pero nos amaste así. Amén y amén.